Reciban un cordial saludo, estimados compañeros. En esta oportunidad procederé a presentar el seminario titulado La investigación-acción participativa. En primera instancia, trataremos lo concerniente a la investigación-acción. Es una forma de indagación colectiva emprendida por participantes en situaciones sociales con el propósito de mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o educativas, así como la comprensión de estas prácticas y las situaciones donde ellas tienen lugar. Esto según Kemis y McTaggart, 1998. Por su parte, Hurtado, 2012, plantea que es aquella cuyo objetivo consiste en modificar el evento estudiado, generando y aplicando sobre él una intervención. En ella, el investigador pretende sustituir el estado actual de las cosas. En tal sentido, se puede asumir que este tipo de investigación procura, de alguna manera, transformar la realidad objeto de estudio. En relación a los orígenes de la investigación-acción, se puede mencionar lo siguiente. En primera instancia, bueno, tiene su génesis en el siglo XX, durante la década de los 40, específicamente en 1946, de la mano del sociólogo Kurt Lewin. Su principal representante latinoamericano es el colombiano Orlando Falsborda, quien la denominó investigación-acción participativa en el año 1972. Durante la década de los 70 se desarrolló la tendencia educativa de la investigación-acción participativa, principalmente en algunos países de Europa como España e Inglaterra. Y entre sus principales representantes están, por ejemplo, John Eliot, Wilfred Carr, Stephen Kemnis, entre otros. La investigación-acción, de manera muy general, presenta una serie de estadios, ¿no? Y esos estadios están permeados por un ciclo constante y recursivo de acción y reflexión. Lo vamos a ver con más detalle más adelante. Sin embargo, bueno, para adentrarnos un poco en esta metodología, en este método de investigación, se puede partir de que la investigación-acción surge de una exploración inicial y la descripción de la realidad o de una determinada realidad. En función a ello, bueno, se generan propuestas para la transformación, para el cambio, y evidentemente para llevar a cabo esas propuestas se deben realizar ciertas acciones de manera deliberada y, por supuesto, debe haber de manera continua una explicación del fenómeno de estudio en este caso. Y esto con el objeto final de transformar la realidad. Esto, bueno, según Hurtado, 2012. La investigación-acción tiene algunos enfoques, ¿sí? Dentro de ella, bueno, tenemos la investigación-acción crítica, que según Rojas, 2014, se concibe como un proceso histórico de transformación de la práctica y busca concienciar al ser humano para emanciparlo de sus propias limitaciones. Hay otro enfoque que es el enfoque de la investigación-acción participativa, que es precisamente el enfoque que desarrollaremos durante este seminario. Y según Falsborda, citado por Rojas 2014, se basa en el concepto existencial de la experiencia humana, el cual se denomina vivencia y se complementa con la idea de compromiso auténtico. En este caso, bueno, se parte de la realidad, la vivencia de un grupo social y evidentemente para que este proceso pueda darse, debe haber cierto grado de compromiso de parte de los sujetos que se encargan del estudio correspondiente. La investigación acción participativa, según Selener 1997, es un proceso por el cual los miembros de un grupo o comunidad oprimida colectan y analizan información y actúan sobre sus problemas con el propósito de encontrarles soluciones y promover transformaciones políticas y sociales. Como lo hemos comentado antes, bueno, el fin último de esta investigación acción participativa es la transformación de las condiciones o de la realidad en sí. Bueno, la investigación acción participativa
cuenta con unos presupuestos ideológicos y epistemológicos. En cuanto a lo ideológico, se parte de las premisas de que, bueno, se genera conciencia sociopolítica entre los participantes en el proceso y provee un contexto concreto que involucra a la comunidad en el proceso de investigación de una forma no tradicional, como agentes de cambio y no como objetos de estudio. En tal sentido, son sujetos activos dentro del proceso investigativo y de transformación. Y desde el punto de vista epistemológico, permite a los participantes aprender a aprender, permite a los miembros de una comunidad conocer cómo conducir una investigación y las implicaciones de estas en su cotidianidad, y los participantes aprenden a entender su papel en el proceso de transformación de la realidad social. Dentro de las actividades centrales de la investigación acción participante tenemos tres, ¿sí? La investigación, la educación y la acción. Esto según Balcázar 2003. Entonces, evidentemente estos tres elementos juegan un papel fundamental dentro de todo el proceso de investigación, acción participativa. Entonces, en el caso de la investigación, se pretende, en todo caso, es el análisis de las condiciones históricas del grupo, el análisis funcional de las condiciones actuales, es decir, de la realidad en sí, y la evaluación participativa en función a las necesidades del colectivo. Por otra parte, entra en juego lo que tiene que ver con la educación y, bueno, pueden formarse círculos de estudio para la formación de conciencia crítica. Esto es parte fundamental para lograr la emancipación del grupo social y la formación de líderes que permitan de alguna manera impulsar las transformaciones que sean necesarias para mejorar las condiciones de esa realidad. Y por supuesto, se debe accionar y para ello se debe desarrollar un modelo para el desarrollo de las actividades comunitarias que permitan de alguna manera que se lleven a cabo los cambios necesarios para la mejora de las condiciones de existencia de ese grupo social. ¿Quiénes implementan la investigación acción participativa y cuáles son sus roles? Bueno, según Rondán y Zapata 2016, podemos agrupar a estos participantes en 4 categorías, podríamos llamarla así. Tenemos a los investigadores locales, en primera instancia, bueno, que son las personas interesadas en resolver los problemas comunitarios, los cuales serán los que llevarán adelante el proceso de investigación acción participativa. La comunidad u organización que se corresponde en este caso con el conjunto de personas que integran a la realidad, digámoslo así, o al grupo social objeto de estudio. A los facilitadores, que son aquellos integrantes del grupo de investigación-acción que sirven de mediadores del diálogo de saberes, y en estos casos los facilitadores pueden jugar un doble rol, es decir, el rol de investigador y de facilitadores al mismo tiempo. Y en muchos casos puede darse o puede ser necesario, puede resultar pertinente la presencia de investigadores externos, de manera tal de que se pueda enriquecer el proceso investigativo. Tipos de participación en la investigación acción participativa. Bueno, Rondán y Zapata 2016 señalan que tenemos 4 tipos o 4 formas de participación en este tipo de investigaciones. La primera es la contractual, donde solo un actor social tiene todo el poder sobre la mayoría de las decisiones. La consultiva, en la cual la mayoría de las decisiones son tomadas por un actor social sobre la base de la consulta a otros sujetos. Colaborativa,
en la cual diferentes actores cooperan y se colocan en una base, si se quiere, más equitativa en cuanto a la participación se refiere y la toma de decisiones, por supuesto, y la colegiada, en la cual diferentes actores colaboran como colegas o socios, la responsabilidad se distribuye por igual y las decisiones son el resultado del consenso entre todos los miembros del grupo de investigación-acción. Balcázar 2003 señala que existen varios niveles de la investigación-acción participativa, ¿sí? Cuando hablamos de niveles, estamos, si se quiere, señalando o queriendo plantear aquello que está asociado al grado de participación de los miembros de la comunidad. Entonces, en la presente tablita que tenemos acá, tenemos el nivel de investigación-acción participativa, el grado de control, el grado de colaboración y el grado de compromiso, que son, si se quieren, elementos implícitos dentro de estos niveles de participación. Entonces, sí, se dice que no hay participación cuando el grado de control de los sujetos de investigación simplemente no existe o no hay control. El grado de colaboración es mínimo y el grado de compromiso no existe. Se dice que el nivel de investigación-acción participativa es bajo cuando la capacidad de dar retroalimentación es muy limitada. El grado de colaboración se limita solamente a comité de consejeros y el compromiso es mínimo por parte, evidentemente, de los miembros del grupo de investigación o de la comunidad en este caso. Se habla de que el nivel de investigación-acción participativa puede ser medio cuando en el grado de control existe cierta responsabilidad por supervisión y asistencia a las reuniones del equipo. Existe cierto grado de colaboración, pues aparecen figuras como consejeros, consultores, veedores con contrato, etc. Y existen varios compromisos y sentido de pertenencia en el proceso. Y se dice que el nivel de participación es alto cuando los socios o existen socios igualitarios o líderes con capacidad de contactar a los investigadores. Es decir, hay un elevado grado de control del proceso investigativo. Y en cuanto al grado de colaboración, los investigadores son activos y pueden resultar también líderes del proceso investigativo. Y por supuesto, existe compromiso total y sentido de propiedad del proceso de investigación. Es decir, en este último caso, existe un alto grado de compromiso, de cooperación y de control en cuanto al proceso de investigación se refiere. Acá tenemos algunos aspectos importantes a señalar en relación a las etapas de una investigación-acción participativa. En primera instancia, se puede señalar que la investigación-acción participativa no es un proceso lineal y predeterminado, y no hay una secuencia de pasos estrictos, aunque algunos propongan ciertas etapas o pasos más o menos fijas. Esto no necesariamente implica que no exista una estructura y rigurosidad en el proceso. Es decir, que evidentemente desde el punto de vista metodológico existe una estructura, si se quiere, coherente, y existe también, por supuesto, rigor metodológico. Y otro elemento importante a considerar es que en la investigación-acción participativa se da un continuo proceso de reflexión y acción a nivel individual y también a nivel colectivo. A través de esos procesos de
reflexión y acción, evidentemente pueden llevarse a cabo las distintas actividades que se planifiquen, se pueden retomar ciertos elementos que se consideren pertinentes o incorporar elementos nuevos que tributen a el logro de las metas establecidas por el equipo de investigación acción participativa. Y en última instancia, podemos señalar que este tipo de investigaciones no tiene un lapso de tiempo definido, pues depende en buena medida de, bueno, la temática que se esté trabajando, los recursos con los que se pueda contar y los intereses de los investigadores y de la comunidad en general. Martí señala que existen algunas etapas y fases de la investigación-acción participativa. En tal sentido, él propone 3 etapas que son, si se quiere, los elementos o los segmentos, digámoslo de esa forma, principales dentro del proceso de investigación, ¿sí? Y esas 3 etapas está precedida, en este caso, por una etapa de pre-investigación y sucedida por un periodo de post-investigación. Entonces, este esquema, repito, no es un esquema rígido. Recordemos que este tipo de investigación no existe, o en este tipo de investigación no existe una linealidad metodológica, simplemente a través de las etapas y de las fases que Martí plantea, podemos de alguna manera concretar de mejor forma la manera, digámoslo así, de organizar o de organización de este tipo de investigación. Entonces, en la etapa de preinvestigación o en el periodo de preinvestigación, lo que se evalúan, bueno, son los síntomas del problema en sí y, bueno, la demanda o la necesidad, en todo caso, de la elaboración o de construcción de un proyecto, ¿no? Entonces, la etapa, en este caso 0, sería de detección de síntomas y realización de una demanda de intervención. Y posterior a ello, bueno, tendríamos la fase número 1, que se correspondería con el planteamiento de la investigación en sí. La primera etapa de este proceso, según Martí, es la etapa de diagnóstico. Y esa etapa de diagnóstico consta de un conjunto de fases que, según él, van enumeradas del 2 al 7. En primera instancia, la primera fase de esta primera etapa es la recolecta de información, lo cual evidentemente va a dar insumo para poder orientar el proceso investigativo. La construcción de la comisión de seguimiento, ya allí se estaría de alguna manera organizando la comunidad o el equipo de investigación-acción. La construcción del grupo de investigación-acción participante, es decir, ya consolidar el equipo de trabajo. La introducción de algunos elementos analizadores o que permitan poder hacer un análisis sobre la temática a tratar. El inicio de los procesos de trabajo de campo, es decir, de las actividades in situ en el contexto de estudio, en el contexto real. Y, por supuesto, la entrega y discusión de un primer informe que permita de alguna manera ya ir estructurando el proceso investigativo. La segunda etapa tiene que ver con la programación. En esta etapa de la programación tenemos 4 fases, según Martí. Va de la 8 a la 11 y, bueno, continúan los trabajos de campo. Se generan análisis de textos y de discursos de manera tal de que se pueda
producir o generar categorías, producir incluso teorías, explicaciones sobre la realidad de estudio. Y bueno, posteriormente la entrega y discusión de un segundo informe que permita de alguna manera ir llevando el seguimiento sistemático del proceso, y también incluye como fase número 11 la realización de talleres formativos que permitan de alguna manera ir enriqueciendo al colectivo desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista espiritual incluso, de tal manera que puedan progresivamente ir generando un juicio crítico que permita a fin de cuentas llegar a esa transformación que es el objeto, si se quiere, final de este tipo de investigación, la transformación de la realidad. Y bueno, como tercera etapa, Martí propone conclusiones o la denomina conclusiones y propuestas. Y las fases correspondientes son, en primera instancia, bueno, la construcción de un programa de acción integral que permita o que tribute, pues, a la transformación de la realidad y que se puedan de alguna manera cumplir los horizontes de investigación o los objetivos que se haya trazado el equipo de investigación Acción Participativa. Y por supuesto, la elaboración y entrega de un informe final, de manera tal de que se evidencie cómo fue o cómo ha sido todo el proceso de investigación. Por supuesto, esa etapa o esa tercera etapa está sucedida por una etapa de post-investigación, es decir, posterior al proceso investigativo. Y en este caso, bueno, está la puesta en práctica del programa de acción integral que previamente se realizó y, por supuesto, su evaluación correspondiente. Porque, bueno, a partir de esa evaluación se pueden hacer ajustes que permitan, de alguna manera, ser lo más pertinente en cuanto a las acciones que se tengan que acometer para mejorar esa condición o esa realidad. Y por supuesto, a partir de esa evaluación se podrán evidenciar nuevos síntomas y a partir de allí, bueno, se pueden atacar desde diversos ángulos el problema. Principios para la implementación de la investigación acción participativa. Bueno, acá Balcázar propone un conjunto de principios. He colocado 5 de ellos que considero muy pertinentes. En primera instancia, bueno, se debe considerar a los participantes como actores sociales y no como objetos de estudio. Es decir, actores sociales que tienen la capacidad de generar un juicio crítico, una valoración sobre la realidad y el proceso investigativo en sí. La meta final es la transformación de la realidad social, ya eso lo hemos venido comentando, y bueno, Balcázar de alguna manera lo propone como un principio que debe regir este tipo de investigaciones. El problema se origina en la comunidad y es definido, analizado y resuelto por los participantes, es decir, en este tipo de investigación, la comunidad es la que debe ser garante y el equipo, por supuesto, de investigación-acción son los que deben ser garantes de la solución de los problemas concretos que los afectan. La participación activa de la comunidad lleva a un entendimiento más auténtico de la realidad social, es decir, que en la medida en que
la comunidad se aboque a la resolución de los problemas que la aquejan, entonces en esa medida tendrá mayor capacidad para ir comprendiendo esa realidad en la cual se encuentra inmerso. Y por supuesto, como último principio, tenemos acá que el diálogo lleva a la conciencia crítica de los participantes. Es decir, que a través de el intercambio de ideas, el diálogo, etcétera, etcétera, se podrá generar una conciencia individual y colectiva que le permita a ese grupo social poder superar los problemas que los afectan. Existen, por supuesto, algunas dificultades para la implementación de este tipo de investigación, y Balcázar 2003 plantea que dentro de ese cúmulo de dificultades tenemos las siguientes. En primera instancia, bueno, con frecuencia no logra integrar de forma coherente la utilización de instrumentos de evaluación, fundamentalmente instrumentos de evaluación vinculados fundamentalmente con aquellos instrumentos de corte, si se quiere, tradicional o de la investigación tradicional. Sí, recordemos que este es un tipo de investigación muy abierta, muy flexible, y no se puede de alguna manera encasillar dentro de ciertos parámetros o criterios, si se quiere. No se puede aplicar a todos los problemas psicosociales, ya que, bueno, los problemas psicosociales son muy diversos y dependiendo de las necesidades particulares, entonces se acudirán a unos o a otros métodos de investigación. Puede ser o puede resultar un factor limitante en este tipo de investigación la falta de visión o conciencia crítica entre los miembros de la comunidad y los investigadores. Es decir, que la ausencia de sentido crítico en estos grupos humanos pueden de alguna manera ser contraproducente en el desarrollo o en el buen desarrollo de este tipo de investigaciones. Por otra parte, la falta de recursos para completar la investigación puede también considerarse como una especie de posible dificultad, ¿sí? De recursos financieros, de recursos humanos, incluso de tiempo, ¿ok? Si asumimos el tiempo también como un recurso. Y también, o en última instancia, los conflictos internos o crisis de liderazgo en la comunidad. Entonces, se pudiese asumir en este sentido que a mayor cantidad de situaciones de conflicto interno, entonces menor será la posibilidad de que se pueda llevar a buen término este tipo de investigaciones. A manera de conclusión, se puede señalar que la investigación-acción participativa constituye una metodología flexible en la que los investigadores son a su vez sujetos de estudio, los cuales procuran la transformación de la realidad partiendo de un ciclo recursivo de observación, planificación, acción, reflexión, el cual conduce a la formación de sujetos críticos, evidentemente de su realidad y de los procesos de la investigación como tal, y por supuesto sujetos emancipados, capaces de aportar de manera sustancial elementos que tributen al cambio positivo de las comunidades. Esto ha sido toda mi presentación. Agradecido por su atención. Acá presento las referencias, las cuales puedo compartir si lo consideran ustedes necesario. Muchas gracias.